¿Cuánto vale una vida humana? No hablo de filosofía, hablo de un precio real, contante y sonante. Para la mayoría, la respuesta es incalculable. Pero en un pueblo olvidado por Dios llamado Redemption Flats, bajo el sol implacable de septiembre, la respuesta fue exacta y brutal. $4.32. Esa fue la suma que 3 niños huérfanos, con la ropa raída y el miedo en los ojos, ofrecieron para comprar no un caballo, no una herramienta, sino a una mujer embarazada que no tenía a dónde ir. Lo que estás a punto de escuchar no es un cuento de hadas, es una historia sobre cómo la desesperación puede unir a las personas más rotas y cómo, a veces, la familia no es algo con lo que naces, sino algo que construyes sobre las cenizas del desastre. Pero antes de adentrarnos en este relato de supervivencia en el viejo oeste, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana. Historias como esta merecen ser contadas, y no querrás perderte la próxima. Ahora, volvamos a ese día polvoriento en Redemption Flats. Samuel Hicks no tenía intención de ser un héroe. Había llegado al pueblo con el único propósito de vender caballos y seguir su camino, como siempre hacía. Un hombre solitario, que prefería la compañía de sus animales a la complejidad de las personas. Pero allí estaba, parado al borde de la multitud, incapaz de apartar la mirada de la tarima de subastas que se alzaba en el centro de la plaza como una herida abierta. El aire apestaba a estiércol de caballo y sudor rancio, una mezcla sofocante típica de los pueblos mineros. Samuel mantenía una mano sobre el cuello de su yegua, listo para irse, pero algo lo detuvo. Eran esos niños. 3 pequeños subiendo los escalones hacia el subastador como si caminaran hacia la horca. La mayor, una niña que no pasaba de los 10 años, con el cabello del color del trigo seco trenzado contra su cráneo y un vestido que había sido remendado tantas veces que era un mapa de su pobreza. Detrás de ella, 2 hermanos menores, uno de ellos descalzo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Samuel a un ranchero cercano. La respuesta fue fría: huérfanos. Los padres murieron de fiebre. El banco se está quedando con todo. La tierra, la casa, la madera. Supongo que los críos creen que pueden salvar algo. Samuel sintió que la mandíbula se le tensaba. Debería haberse ido. Debería haber montado y desaparecido. Pero la postura de esa niña, recta como un poste, con la barbilla en alto desafiando al mundo, lo dejó clavado en el sitio. El subastador, un hombre delgado con voz de látigo, los miró con desdén. Bájense de ahí. Esto no es lugar para juegos. Pero la voz de la niña cortó el ruido de la multitud. Levantó la mano, mostrando un puñado de monedas que brillaban al sol. Queremos pujar. Hubo risas entre la gente. No crueles, sino cansadas. La risa de quienes han visto tanta miseria que ya nada les sorprende. La niña quería comprar la madera de su propia casa, pero el subastador fue tajante. El lote valía $200. Ella solo tenía $4.32. La desesperanza en su rostro fue un golpe físico para Samuel. ¿Qué podemos comprar con esto?, preguntó ella, con la voz quebrándose por primera vez. El subastador, queriendo acabar con el trámite, miró sus papeles. Queda la viuda embarazada, dijo en voz baja. Ruth Calegua. Una mujer que venía con la propiedad, sirvienta por contrato, sin familia, cuyo esposo había muerto en la mina. El banco tenía que colocarla en algún lado. La puja empieza en $5, anunció el hombre, pero viendo que nadie la quiere. La niña no dudó. $4.32. Es todo lo que tenemos, pero trabajaremos el resto. Y así, el martillo cayó. Vendida. 3 niños acababan de comprar el contrato de trabajo, la vida y el tiempo de una mujer embarazada. La multitud se dispersó, indiferente, pero Samuel se quedó allí, viendo cómo esa extraña familia se formaba en la plataforma. 3 niños aterrorizados y una mujer con la mirada vacía de quien ya no espera nada del mundo. Samuel los siguió a una distancia prudente. Vio cómo caminaban hacia las afueras, lejos de la calle principal, hasta llegar a una choza miserable que alguna vez fue un gallinero. Allí vivían ahora. Esa noche, Samuel acampó cerca del arroyo, pero el sueño no llegó. La imagen de la niña entregando sus últimas monedas y la mirada muerta de la viuda lo perseguían. Él conocía esa mirada. La había visto en el espejo muchas veces. A la mañana siguiente, tomó una decisión que iba en contra de toda su lógica de supervivencia. Fue al almacén, compró harina, carne salada y mantas, y se dirigió al gallinero. Cuando Clara, la niña mayor, abrió la puerta improvisada con una lona, su mano fue directa al bolsillo, buscando un cuchillo. La desconfianza era su única defensa. No busco problemas, dijo Samuel rápidamente,
ofreciendo el saco. Estuve en la subasta. Traje esto. Ella dudó. ¿Por qué? La gente no regala cosas. Samuel la miró a los ojos. Porque alguien debería. Durante la semana siguiente, Samuel volvió varias veces. Vio cómo los niños trabajaban por centavos en el pueblo y cómo la viuda, Ruth, apenas podía moverse con el peso de su embarazo y la tristeza. Vio a Clara cortar leña con un hacha demasiado pesada para sus brazos infantiles. No pueden seguir así, le dijo Samuel un día. Clara, jadeando, respondió con una pregunta que lo desarmó. ¿Qué otra opción tenemos? Samuel no tenía respuesta, al menos no una fácil. Él era un hombre que huía de las ataduras, un vagabundo por elección que cargaba con el fantasma de una esposa muerta años atrás. Pero esa noche, bajo las estrellas, comprendió que huir del dolor no lo curaba, solo lo dejaba vacío. Al amanecer, fue al banco. «Quiero comprar la propiedad de los Edwards», le dijo al empleado. Pagó los $200 en efectivo, una fortuna para él, todo lo que tenía ahorrado. Con la escritura en la mano, volvió a la choza. Cuando les entregó el papel, Clara no lo entendía. «¿Por qué nos das esto? No podemos pagarte». Ruth salió de las sombras, con los ojos húmedos. «Hay una condición», dijo Samuel, y el aire se volvió pesado. Miró a la viuda. «Necesito una esposa». Clara volvió a buscar su cuchillo, pero Samuel alzó las manos. «No así. Me refiero a un papel. Tengo tierras en el norte. Quiero asentarme, pero un hombre solo no puede con todo. Necesito a alguien que lleve la casa, que dé una estructura legal para reclamar la tierra. Sería un negocio. Tú tendrías seguridad para el bebé, un apellido, un hogar. Y ustedes», miró a los niños, «vienen también. Trabajaremos la tierra juntos. Eso no es caridad, es familia». El silencio se estiró hasta que parecía que iba a romperse. Ruth, acariciando su vientre, preguntó, «¿Y si digo que no?» Samuel fue honesto. «Entonces te dejo la escritura igual y me voy al norte solo». Esa fue la prueba definitiva. No era una trampa. Aceptaron. 2 días después, partieron antes del amanecer. Samuel, Ruth, Clara y los niños, todos en un carromato cargado de esperanzas frágiles y miedo. El viaje al norte no fue un paseo. Días de calor, noches heladas y el constante temor a lo desconocido. Al tercer día, 3 jinetes aparecieron en el horizonte. Hombres duros, con ojos de depredadores. Siguieron el carromato durante horas hasta que decidieron acercarse. Samuel detuvo los caballos y tomó su rifle, ordenando a todos que se quedaran atrás. El líder de los bandidos, un hombre con barba sucia y una sonrisa inquietante, intentó intimidarlo. «Sabemos lo que hiciste en el pueblo. Tienes dinero. Tienes objetos de valor». Samuel no parpadeó. «No tengo nada que valga la pena robar, excepto balas, y esas se las daré gratis». La tensión era palpable, un cable a punto de romperse. Samuel mantuvo el rifle firme. «Somos 3 contra 1», dijo el bandido. «Pero solo uno de ustedes necesita morir para que no valga la pena», respondió Samuel. El bandido hizo los cálculos. La mirada de Samuel no prometía piedad, sino una muerte segura para el primero que desenfundara. Decidieron que no valía el riesgo y se marcharon. Cuando desaparecieron, las manos de Samuel temblaban. Clara le preguntó si volverían. «No lo sé», le dijo, «pero estaremos listos». Esa noche, Clara se unió a él en la guardia, rifle en mano. Ya no era una niña, era una superviviente protegiendo a los suyos. Llegaron a las tierras del norte una semana después. Era un valle hermoso, con un arroyo claro y árboles fuertes. «Aquí construiremos», dijo Samuel. Por primera vez, vio a Ruth sonreír de verdad. Pero la belleza del paisaje no protegía del invierno que se avecinaba. Trabajaron como animales. Samuel y los niños levantaron la estructura de la casa, piedra a piedra, tronco a tronco. Se formó una rutina, un ritmo compartido de respiración y esfuerzo. Samuel, que siempre había trabajado solo, descubrió que tener a alguien que anticipara sus movimientos, como hacía Clara, era un regalo. Una tarde, junto al arroyo, Ruth rompió su silencio emocional. Se sentía una carga, inútil en su estado. Samuel se sentó junto a ella y le confesó su propia verdad. «Mi esposa murió dando a luz hace 7 años. El bebé también. Me prometí no volver a pasar por eso. Te compré a ti y a los niños para salvarme a mí mismo, porque el vacío es peor que el dolor». Ruth le tomó la mano. Ambos estaban rotos, pero las piezas encajaban. Se prometieron que, pasara lo que pasara, nadie se quedaría atrás.
El parto llegó 3 días después, violento y aterrador. Samuel había traído a una partera de un asentamiento cercano, una mujer llamada Mary que no se andaba con rodeos. El bebé es grande y ella está débil, le advirtió a Samuel mientras los gritos de Ruth desgarraban el aire. Puede que tenga que elegir a quién salvar. Samuel sintió que el mundo se le venía encima. Sálvala a ella, dijo, pero Mary negó con la cabeza. Esa decisión no es tuya. Fueron horas de agonía. Samuel caminaba en círculos fuera de la tienda, con los niños mirándolo con ojos grandes y asustados. Cada grito de Ruth era un recordatorio de su esposa fallecida, un eco de su peor pesadilla. Pero entonces, al atardecer, el llanto de un bebé rompió el miedo. Un llanto fuerte, indignado, vivo. Mary salió con un bulto en brazos. Es una niña. Pequeña, pero tiene buenos pulmones. ¿Y Ruth? Ruth había sobrevivido. Cuando Samuel sostuvo a la pequeña Sara, sintió que algo en su pecho, algo que había estado cerrado durante años, se abría de golpe. Ese invierno se casaron formalmente, no por amor romántico al principio, sino por una promesa de lealtad inquebrantable. Con el tiempo, la casa se llenó de vida. Sobrevivieron a nevadas, a cosechas fallidas, a enfermedades. Pero sobrevivieron juntos. Clara creció y se convirtió en una mujer fuerte que nunca olvidó cómo usar un hacha. Los niños se hicieron hombres de bien. Ruth y Samuel tuvieron más hijos propios, y la pequeña Sara, la niña que nació de la desesperación, se convirtió en el alma indomable de la familia. 20 años después, Samuel se encontraba en el porche de la casa que construyó con sus propias manos. El sol se ponía sobre el valle, dorando los campos. Podía ver a Ruth junto al arroyo, enseñando a pescar a su nieta. Escuchaba las risas de una familia que, técnicamente, no debería haber existido. Pensó en aquel día en la subasta. En los $4.32. En el miedo. Y se dio cuenta de que había sido el mejor dinero que jamás había gastado. Había pensado que él los estaba salvando a ellos, sacándolos de la miseria. Pero la verdad, la profunda y absoluta verdad, es que ellos lo habían salvado a él. Lo habían salvado de una vida de soledad y deriva. Lo habían anclado a la tierra y al amor. Porque la familia no es solo sangre. La familia es quien se queda cuando el mundo se desmorona, quien te cubre la espalda cuando llegan los bandidos, y quien construye contigo un hogar donde antes solo había polvo. ¿Y tú? ¿Cuánto darías por una segunda oportunidad? Si esta historia te ha movido algo por dentro, dale a me gusta y compártela. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos descubriendo que la realidad supera a la ficción.